Vamos a saludar ahora ya sí formalmente a la doctora Yaneiri Boyer Carrera, que es la presidenta ejecutiva de Servir. Y bueno, agradeciéndola, ya antes de la pausa lo hemos hecho. Sobre todo, quizá seguramente la pregunta que le hacen siempre es, después de tantos años también de la creación de Servir, ¿para qué para qué sirve quizá definir, ¿no? La utilidad de Servir dentro de este marco tan complejo de lo que son las relaciones laborales en los gobiernos regionales, gobiernos nacionales, etcétera, y cómo se ejecutan? ¿En qué importancia tiene Servir? Si nos puede explicar un poco por encima, pues igual se lo vamos a agradecer también para poder iniciar algunas preguntas más concretas. Muchas gracias, César y Jorge, por la invitación. Feliz de estar en Puerto Maldonado. La Autoridad Nacional de Servicio Civil fue creada en el 2008, después de aproximadamente 20 años, sin contar con una autoridad rectora del servicio civil, porque el INAP fue desactivado en 1993 aproximadamente. Cada entidad quedó un poco a merced de poder desarrollar de la mejor manera que consideró la gestión de sus recursos humanos. Servir fue creada para poder, como entidad rectora de todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, para poder emitir políticas, directrices en materia de recursos humanos. Es decir, para poder ayudar a las entidades a poder gestionar de la mejor manera su personal, atraer al mejor personal posible y de esa forma se puedan prestar los mejores servicios a todas las personas, ¿no? En materia de salud, educación, en la construcción de carreteras, ¿no? Entonces, Servir se encarga de poder dar estas directrices y además de poder prestar asistencia técnica a todas las entidades públicas en estas materias y en adición de poder fortalecer los recursos humanos a través de la Escuela Nacional de Administración Pública, que brinda cursos de capacitación y de fortalecimiento, cierre de brechas de capacidad a todos los servidores públicos a nivel nacional. Siendo honesta, ¿cree que a pesar de haber sido quizá lanzada hace tantos años, Servir todavía sigue sin ser conocida? Porque mi sensación es que hay mucho desconocimiento de cuáles son las funciones. Quizá aquí en la región de Madre de Dios o en localidades más alejadas, porque uno siente que se nombra al trabajador que cree más idóneo para el puesto el propio gobernante, ¿no? Y no sin fijarse quizá en... que esa es la sensación que al menos yo tengo. No sé si ustedes creen que tienen que trabajar más en la comunicación de cómo son las políticas activas, de cómo debe ser las relaciones laborales, sobre todo en este marco de las entidades públicas. Sí, claro que sí, César, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque en cierta forma, parte de las cosas que queremos cambiar en Servir, tenemos una agenda clara, un norte claro de 5 puntos. Bueno, esta gestión ha empezado en enero del año pasado, y uno de esos puntos es la desconcentración progresiva de Servir, en el sentido que sí, pues hemos estado un poco lejos de las regiones, de los municipios, y nuestro propósito es poder estar más cerca de ellos para ayudarles a resolver sus problemas en materia de recursos humanos. Y en ese sentido, todos los temas relacionados a idoneidad, por ejemplo, parte de nuestra rectoría ha sido reglamentar una ley que fue trabajada también con el Congreso, ¿no? La ley 314/19, cuyo reglamento se ha publicado el miércoles pasado, donde se establecen requisitos y condiciones mínimas para los funcionarios y directivos. A diferencia de España, donde funcionarios se les llama a todos, ¿no? A todos los servidores públicos, aquí los funcionarios son aquellos que son cabeza de institución, ¿no? Cabeza de institución, y a los directivos, que son la capa media, el segmento intermedio, que son los que se encargan de ayudar a convertir las políticas de Estado en realidad, ¿no? Porque dirigen equipos, lideran equipos para poder desarrollar todas las actividades que necesitan. Entonces, si me permites contarte, este reglamento establece condiciones mínimas que deben reunir las personas que aspiran a ser directivos, ¿no? Y en consecuencia, a aquellos que van a ejecutar, desarrollar políticas de Estado en materia de agricultura, educación, salud, medio ambiente. Entonces, hemos contribuido a ello porque, como tú bien dices, la idoneidad es muy importante para el país, para poder tener buenos servicios,
y, digamos, ese es un primer hito para nosotros de condiciones mínimas para estos cargos a fin de que los mejores servicios sean prestados en las entidades públicas. Ojo, que este reglamento alcanza los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local. Y hemos tenido en consideración para el nivel local los distintos tipos de municipalidades, desde municipalidades rurales hasta municipalidades más citadinas, más centro de cabeza de provincia, ¿no? Más centrales, de tal forma de que puedan haber reglas diferenciadas atendiendo a la realidad de cada una de las localidades, pero al mismo tiempo que sean condiciones mínimas para ejercer. Entonces, las personas que puedan tener experiencia en liderazgo, en liderar equipos dentro de las entidades, van a poder acceder a estos cargos directivos. Es un reglamento muy democrático y al mismo tiempo que busca salvaguardar idoneidad, porque como tú bien has dicho, César, eso es importante para que los gobernadores, los alcaldes, los ministros tengan claridad de que no pueden poner a cualquier persona que no reúne las mínimas condiciones a dirigir las entidades públicas. Cocopita. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Servir, ¿no? Normalmente dentro de las políticas de Estado, los que ya peinamos canas y estamos en los últimos peldaños de nuestra vida, nos damos cuenta que hay que decirlo con todo y a toda voz. Lamentablemente, el servidor público que cumple una función dentro del rol propio del Estado está indisciplinado. Eso es cierto, no podemos dudar. Pero vamos a clasificar, como se hace hoy en día la administración pública, el funcionario público, ¿no? El directivo público, el servidor civil de carrera, el servidor de actividades complementarias, que eso es lo que normalmente se conoce en la administración pública, pero ¿cuánto de eso hemos avanzado en una reforma desde la creación de Servir, en el sentido que nos ponemos frente a un sindicato poderoso, que son los trabajadores de la administración pública, que te pueden parar el aparato del Estado, que ellos no quieren capacitación, no quieren normalmente que se les evalúe, ¿no?, cada cierto tiempo para ver qué es lo que realmente queremos para un buen Estado. Y esto, permítame, doctora, va pues inclusive de la mano con lo que tú ganas, porque un servidor dice, mira, el primer explotador que tiene el Perú es el propio Estado. Es el propio Estado cuando contrata 600 soles a un trabajador, bueno, hoy en día no, pero hasta el año pasado. ¿Para qué? Para que haga una función pública de servidor. Entonces, el primer explotador es el propio Estado. ¿Cuánto de eso hemos avanzado desde la creación de Servir en capacitar y crear conciencia a los propios trabajadores de la importancia de servir? Gracias, Jorge, por tu pregunta, porque creo que, por ejemplo, tú has mencionado la clasificación de los servidores públicos. Me parece fenomenal, porque hace 20 años no existía esa clasificación. Ahora mismo nos indignamos porque no existe idoneidad en el acceso, porque no puede existir idoneidad, o sea, capacidades para el ejercicio de cargos públicos, o que no haya mérito en el acceso. Y eso hace 20 años nadie reclamaba por eso, ¿no? Entonces, el servicio civil es, digamos, como la luz de la ventana en la habitación, ¿no? Es decir, tú cuando se bloquea esa ventana o cuando se te apaga la luz, tú te das cuenta recién de la importancia de la luz eléctrica, pero mientras tanto, o de la luz natural. Pero mientras tanto, es imperceptible el servicio civil o las reglas del servicio civil, ¿no? Somos como los tramoyistas de una obra de teatro, ¿no? Entonces, donde los actores son quienes inauguran carreteras o quienes te dan un pasaporte, quienes te prestan el servicio de salud, y a las reglas, al rector del servicio civil nos toca un poco poner las luces, ¿no? Correr las cortinas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que han habido avances porque a nivel nacional las entidades siguen ciertas reglas, no voy a decir todas, porque eso sería mentir y eso sería irresponsable, pero sí van siguiendo ciertas reglas de cómo tienen que gestionar a su personal, sino que también es cierto que eso es imperceptible. ¿Que hay desafíos? Sí, por supuesto, o sea, no es el país la maravilla, ¿no? ¿Que hay desafíos? Sí, hay varios desafíos. La reforma en el 2013 fue creada para eso, bueno, la ley del servicio civil, pero cuando hablamos de reforma estamos hablando de esta progresividad en la
en el desarrollo o en la aplicación de reglas para gestionar de la mejor forma posible el personal. Entonces, la reforma fue creada en el 2013 y tiene desafíos, lo mencionaba César en su intervención también, porque lo que hemos evidenciado es que han tenido problemas en la implementación, problemas que nosotros ya hemos evidenciado y en consecuencia estamos haciendo una propuesta normativa para poder ajustar esa operatividad, mejorar esa operatividad y que la implementación sea más agresiva en los 3 niveles de gobierno. Es decir, por ejemplo, en este momento, y solamente voy a tocar 2 características que estamos procurando superar en una implementación más agresiva, porque es bien desafiante, bien retador poder establecer una reforma en estas condiciones. Lo primero, la implementación de la reforma es voluntaria. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, un gobierno regional o un ministerio no quiere, entonces no podemos entrar a trabajar con ellos las reglas de reforma, ¿no? O empiezan, pero luego lo ralentizan, ¿no? Esa es una cosa que tenemos que cambiar. Lo segundo es que la ley de servicio civil y la reforma se aplica entidad por entidad, ¿no? Y esto significa que es un cuentagotas que ha determinado que a la fecha, y que es tan extenso, tan largo, y era tan difícil que ahora mismo haya pocas entidades dentro del régimen del servicio civil, dentro del nuevo régimen, este régimen que buscó unificar a todos los regímenes del Estado, sobre todo a los generales, ¿no? Entonces, lo que estamos proyectando es que sea una reforma que se implemente de forma transversal, es decir, por sistemas. Por ejemplo, todas las personas que hacen compras públicas en el Estado, en todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, que puedan entrar. Y así, digamos, hacemos una economía a escala y tenemos, digamos, perfiles o condiciones transversales más estandarizadas para poder hacer concursos a gran escala y que los haga servir, ¿no? Justo ayer conversábamos con el gobernador regional de Madre de Dios y él nos decía que cuando es voluntario es bien difícil, doctora, porque desde dentro también a veces la gente no quiere, nos presiona, quiere que esas plazas sean resguardadas para ciertas personas. Entonces, si fuera una cosa más sistémica, podría funcionar mejor. Y en ese camino estamos comprometidos con la mejora del servicio civil. Y prueba de ello es que estamos aquí, porque tenemos claridad que Servir tiene que desconcentrarse para poder ayudar a resolver problemas en los gobiernos regionales y locales, problemas de recursos humanos. 7:44 de la mañana. Yo le quería hacer una pregunta, porque el panorama que presentan, y gracias por venir en realidad a la región, porque y lo que está diciendo es bien importante. Se van a hacer talleres, yo espero que no sea para, decía al principio, y bueno, con la confianza de poder vernos también, espero que no sea para la foto, y espero que estos talleres que se están descentralizando, le decía a Coco, pues que no sean solo para empezar algo, sino para realmente fundamentarlo y poder seguir trabajando con las autoridades de cada una de las regiones, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque las realidades de cada una de las regiones es diferente. Yo le digo, ¿cómo podemos solventar problemas como perfiles que regiones como la de Madre de Dios quizá no tenga de forma natural? Es decir, que el Servir debe ir también paso a paso, caminando de forma paralela con la formación, con las entidades educativas, que son realmente las que dan también el conocimiento y dan el perfil, que estamos hablando de perfil. Si la región de Madre de Dios, por la lejanía, por el precio, por lo que cuestan las cosas, por la dificultad de venir a vivir aquí, por el motivo que sea, no tiene ese perfil, va a necesitar otros alicientes, otros incentivos. Es decir, va a ser difícil poder encontrar una persona quizá idónea, porque no va a querer venir. Nos lo encontramos casi en todas las realidades de la vida, ¿verdad, Coco? Gente que por mucho que se le invite no va a querer venir porque quizá está más cómodo en Lima o en otra ciudad más grande, ¿no? ¿Qué tipo de incentivos se podrían realizar o qué han pensado ustedes también sobre estas realidades que muchas veces se exige perfil, licenciado o doctor o magíster o lo que sea, o 5 años de carrera en servicio público o 3 años y te das cuenta de que vas mirando, estás intentando echar la caña en el río para pescar
en el sentido metafórico de la palabra, y no encuentras ningún pescado porque no lo hay. ¿Cómo podemos hacer que esto sea flexible, pero a la vez fortalecer las propias instituciones? Y que no nos engañemos a nosotros mismos al solitario. Porque a veces que a mí me da rabia que el propio gobierno parece que se está engañando a sí mismo cuando se está engañando a sí mismo. Es decir, estás empleando a una persona que simplemente, yo lo sé por otros contextos, simplemente está para firmar, porque resulta que al que quieres tú no tiene la capacidad de firma, porque no puede ser contratado con el perfil que exige el MOF, el ROF, o lo que, como se llamen los documentos de gestión. Me parece que estas cosas son las que quizá hay que pensar en las regiones más alejadas. Gracias, César. Me has planteado tantas cosas. A ver, me voy a ordenar. La primera tiene que ver con qué estamos haciendo aquí, qué estamos haciendo en las regiones. Es genuina tu preocupación y, digamos, lo que estamos trabajando es poder identificar con claridad cuáles son los problemas en recursos humanos que tienen las distintas regiones atendiendo su problemática. ¿Por qué? Porque la idea de la desconcentración no es simplemente colocar oficinas y ya, que es un poco lo que debato bastante con mi equipo, ¿no? No es simplemente alquilar tu oficina, poner una mesa y ya está, sino hay que tener claridad sobre qué cosas se desconcentran, cuáles son los servicios que se desconcentran. Tiene que ser una desconcentración responsable para no, digamos, incrementar la burocracia de forma, para nada, por nada, ¿no? Tiene que ser algo que sirva, ¿no? Entonces, y parte de esta, yo le diría como piloto, es que estamos viajando con equipos del Ministerio de Economía y Finanzas y con equipos de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Secretaría de Gestión Pública de la PCM no ha venido en esta oportunidad, pero sí el Ministerio de Economía y Finanzas, y van a estar conectados nosotros en remoto. ¿Por qué? ¿Por qué los tres? ¿Por qué Servir, MEF y PCM? Porque yo pongo mucho la analogía con una casa, ¿ya? La PCM se encarga de todo lo que tiene que ver la estructura orgánica de la casa, es decir, los pilares, el techo, ¿no? Las columnas. En el caso nuestro, vemos la gente que va a habitar esa casa, ¿no? Ellos ven la estructura orgánica de la entidad, por ejemplo, el gobierno regional, ¿no? Cuántas cajitas va a tener, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos la gente que va a estar y el MEF, cómo se le paga a estas personas, cuánto y cómo se les paga a estas personas, ¿no? Entonces, claro, para poder resolver realmente problemas o consultas en estos términos es que sí necesitamos estar los tres, ¿no? Y estamos viendo cómo conciliamos la voluntad de las tres entidades para poder hacer esta desconcentración, ¿no? Que también se necesitan recursos. Pero bueno, eso es lo que queremos hacer, lo que creemos que se tiene que hacer. Ahora, lo segundo, en torno a las capacidades, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, digamos, y parte del reglamento que te mencionaba, que se ha publicado el miércoles pasado, busca establecer condiciones mínimas para los cargos directivos, atendiendo un poco a la realidad de cada región y de las municipalidades. Por ejemplo, ¿no? A una municipalidad como la del Manu, que es chiquita, ¿no? No le puedes exigir que todos sus directivos pues, tengan años y años de experiencia, ¿no? No puedes tratarla como una municipalidad cabeza de provincia, ¿no? Entonces, probablemente ahí solamente se exija al gerente municipal, al único que está allí, que tenga así condiciones mínimas. Y claro, y el tema de las capacidades, si bien es cierto, desde la escuela hemos venido trabajando en formación, más capacitación, de forma diferenciada para directivos y para servidores públicos en general, por ejemplo, para directivos, cuestiones de liderazgo, de gestión pública, de contrataciones, de contratación pública, ¿no? De planeamiento, y en ese sentido de cómo deben dirigir, ¿no? sus áreas y las propias entidades. También es cierto que si pues hay desafíos que son más estructurales, que tienen que ver cómo está la calidad educativa universitaria en nuestro país, ¿no? Entonces, y que ahí sí, digamos, parte de lo que estuvimos trabajando en el tránsito a la ley del servicio civil, a la reforma, fue que SUNEDO entrara. Entonces SUNEDO está, pero ahora SUNEDO tiene dificultades que todos conocemos en torno a su estructura, ¿no? Entonces, sí estamos, pero sí somos conscientes de la importancia de poder seguir cerrando brechas, y también a través de la Escuela Nacional de Administración Pública estamos en ese cometido. Coco. Sí, interesante, ¿no? Pero
Ahora viene una pregunta del millón, ¿no? Para decir lo siguiente. Soy empresario, voy a tener una empresa, hago un mapeo de lo que quiero un ingeniero industrial, quiero un vigilante, quiero 5 obreros, un contador y basta. ¿Cuánto de eso hay un mapeo en la administración pública? Es decir, gobierno regional de Madre de Dios, 130.000 habitantes, 110.000 millones para obras o para su funcionamiento, y cuánto de personal necesita. El Servir tiene la potestad en este momento de decir, usted como gobierno regional tiene que tener esto, el otro. Y el clientelaje político que le ha hecho tanto daño al Estado, lo dejamos de lado. ¿Cuánto de eso han madurado nuestras autoridades? Es una pregunta bien compleja y te lo voy a decir de la siguiente manera. La primera, a ver, con la reforma del servicio civil, una de las etapas que se tienen que quemar para los servidores pasen y puedan tener mejores remuneraciones, un mejor ordenamiento, carrera, es la etapa de la dotación. Es decir, que las entidades públicas puedan definir cuántas personas necesitan. Su cuadro de puestos. Exacto. Sí, esa es la etapa final. Primero tienen que saber un poco cuánto necesitan, luego qué requisitos necesita esta gente que requiere. O sea, pues, por ejemplo, si tienen licenciatura, bueno, vamos a decir en filosofía, o necesitan licenciatura en comunicaciones, o no necesitan títulos, solamente con bachiller o experiencia, cuántos años. Entonces, primero necesitan el cuánto, ¿no? La dimensión, la dotación, y luego los requisitos de estas personas, ¿no? Para que presten esos servicios, ¿no? Lo que tú decías, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos obreros yo necesito para poder construir una casa, ¿no? ¿Y qué condiciones necesitan? No todos van a ser solamente obreros que van a especialistas en llenar techo, tiene que haber alguien que dirija la obra, alguien que sepa columnas, cómo armar columnas, ¿no? Entonces, es el quantum y qué requisitos. Y luego viene el cuadro de puestos de la entidad, lo que tú señalas, es decir, los perfiles, los requisitos, ¿no? Y cuánto se les va a pagar. Ese es el cuadro de puestos de la entidad. Ya, entonces, yo lo que decía hace un momento, que ha sido parte de los problemas de esta reforma, es que es voluntaria, ¿no? Entonces las entidades un poco van definiendo a qué ritmo entran, a qué ritmo van. Entonces sí es cierto que son pocas las entidades de las cuales en este momento te podría decir cuánta dotación, cuánta gente necesita, ¿no? Cuánto han crecido y cuánta gente necesita. Lo otro hay que irlo sacando, cruzando información, data, que por cierto ni el propio Ministerio de Economía y Finanzas tiene, sobre todo en el caso de los bonos locales. Ya, ahora, eso es lo que nosotros queremos cambiar, ¿no? Queremos que esta reforma tenga un matiz obligatorio e ir por segmentos para poder ayudarles a las entidades a definir cuánta gente realmente necesitan y cuáles son los perfiles de esta gente para que esos sean los que salgan a concurso y nosotros poder hacer los concursos. Porque, digamos, teniendo en cuenta nuestra tradición como país, sí es bien difícil instaurar del todo la meritocracia, ¿no? Entonces yo sí creo que han habido algunos avances, porque he conocido de cerca experiencias muy importantes de servidores públicos, y no, como decía Facundo Cabral, hacen menos bulla que una bomba, ¿no? Entonces, los buenos hacemos menos bulla que una bomba, ¿no? Entonces, los malos siempre hacen más bulla, ¿no? Entonces, experiencias meritocráticas sí importantes que tendrían que seguir replicándose, y eso es parte de lo que nosotros también queremos hacer, ¿no? Ahora, pero tampoco, y creo que es importante decirlo en este espacio, podemos ser muy rígidos en la dotación. Es decir, esta entidad necesita 10 personas y así se queda por siempre. Porque, por ejemplo, a veces vienen problemas que las entidades tienen que resolver. Si no, miremos la pandemia, ¿no? Y durante pandemia, por los servicios de salud, hemos tenido que crecer como Estado para poder llegar a vacunar, llegar a atender a la gente a nivel nacional. Y hemos tenido que, para poder prestar salud, ¿no? Entonces, luego de la pandemia, probablemente algunas personas ya dejan de ser contratadas y nos contraigamos un poco. Entonces, se necesita a veces contratar, y a veces de manera directa, para resolver problemas cotidianos. Pero eso tendría que ser los menos. Digamos, lo ordinario sí tendría que ser un crecimiento sostenido, un claro, concreto de cuántas personas necesitan las entidades públicas para funcionar.
Bueno, yo sé que se tiene que marchar a la Universidad Nacional Amazónica, o empieza a las 8:05, creo, una cosa así, la intervención y la reunión, aunque suele llegarse un poco tarde siempre, pero vamos a respetar. Pero le quería hacer una pregunta última. Primero, si nos puede resumir un poco cuál es la actividad de estos 2 días por acá. Y segundo, le quería hacer una pregunta que tiene que ver con la actualidad nacional. Ustedes son también la entidad que revisa junto a otras entidades del Estado la idoneidad o incluso el trabajo de algunas de personas concretas. Estamos con un problema que se ha conocido el día de ayer con el tema de la vicepresidenta de la República respecto a si está de forma idónea, ha cobrado de forma idónea, de que si se ha hecho las cosas de forma idónea. No sé si nos podría decir un poco cómo, si eso lo está revisando Servir o solamente lo ha revisado Contraloría. ¿Les han pedido a ustedes que se pronuncien? Esa sería la pregunta, y también que nos avance y que nos diga, ya para finalizar, cuál es el programa aquí en la región de Madre de Dios durante estos 2 días. Gracias, César. Sí, a ver, estos 2 días el propósito es estar en Madre de Dios con equipos del Ministerio de Economía y Finanzas, de Gestión Fiscal del Ministerio y de Presupuesto del Ministerio, de Servir, y en remoto de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, para poder atender a los servidores públicos que vienen de las direcciones de salud, de educación, transportes, de las distintas municipalidades de Madre de Dios, para poder ayudarlos a resolver problemas concretos que tienen para gestionar su personal. O sea, pues, por ejemplo, el Poder Judicial determinó que hayan 10 reincorporados. ¿Dónde los coloco? ¿Qué requisitos les pongo? ¿Cómo les pago? Entonces, hay muchos de ese tipo de problemas y consultas que tienen los gobiernos regionales y locales, y ese trabajo estamos haciendo en estos talleres, ¿no? Y, digamos, en adición, poder también estudiar la mejor forma de desconcentrar Servir. Pero lo primero es lo central, el propósito central de estos viajes que estamos desarrollando. Ahora, en relación a tu pregunta, solo para aclarar, cuando nosotros hablamos de idoneidad, hablamos lo que en España se le conoce como capacidad, ¿no? Ahí hablan de mérito y capacidad, aquí hablamos de idoneidad, mérito e idoneidad. Es decir, idoneidad hablamos de cuáles son aquellas habilidades que tiene que tener una persona para ocupar un puesto, habilidades, conocimiento y experiencia, ¿no? Entonces, no sé, pues conocimientos, si yo soy, no sé, pues una física nuclear, difícilmente podré hacer algo en un ministerio como de la mujer, donde lo que necesitan son expertos en género para poder dar mi perfil. Mis conocimientos no son compatibles con ese tipo de puestos, ¿no? Bueno, muy bien, Jorge. Coco. Vamos a agradecer porque sí. ahora con todo este panorama, ojalá que se entienda que no habrá trabajadores de segunda categoría, esto del CAS, los servicios, porque creo que todos los servidores tienen todos los derechos. Hay alto que hablar de eso también, sí. Habrá eso, ¿no? Y ojo, con los sindicatos que no quieren entrar a reconocer el Servir, y hay muchos que también abusan de Servir y decir, consultaremos a Servir, nos están pagando mal, etcétera. Todas esas cosas hoy día podrán escuchar a la presidenta ejecutiva y los técnicos en la Universidad Nacional Amazónica y salir de dudas. Vayan los dirigentes sindicales, aprendan. Les invitamos a que acudan, y le agradecemos a Yaneiry. Yaneiry Boyer Carrera. Bienvenida. Solo agregar que los talleres van a ser en la Universidad Madre de Dios, que están todos invitados, porque la primera parte van a ser exposiciones para los que quieran escuchar, y digamos el resto de la tarde van a ser talleres. Así que encantada. En el principal, ¿no? ¿Perdone? En el auditorio principal, me imagino. Creo que sí, no lo tengo claro, porque la idea es poder ver también los aforos. Entonces sí pedimos que sea el espacio más amplio posible. Por ejemplo, en Arequipa lo hicimos en una cancha. Sí. No hay problema para controlar los espacios, así que y poder también estar seguros, ¿no? Y en torno a los CAS, que no puedo evitar decir algo, nuestro mayor respeto, estamos trabajando para que ellos puedan tener, digamos, también un espacio dentro de estos cambios que se quieren hacer a la reforma, para que ellos transiten a la ley del servicio civil conforme el mandato del Tribunal Constitucional y conforme les corresponde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yaneiry. Auditorio
principal, César, nos informa. Sí, lo estaba viendo ahora. Auditorio principal, y les deseamos mucha suerte, sobre todo que tengan una buena estadía y también que podamos compartir conocimiento con las autoridades y poder fortalecer de esta forma el servicio público. Muchas gracias, Yaneiri. Estaremos en contacto. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias. Bueno. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.